La fiesta de Gregoria. La habitación olía a café y parifina. De cuando en cuando escuchaban leves susurros y alguna tos seca, inoportuna, que rompía el silencio. Una anciana se levantó con el rosario en la mano. «Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro», dijo la anciana, al tiempo que se persignaba. Los demás asistentes la imitaron. Luego comenzó a rezar el credo, los Padres Nuestros y las Aves Marías. Los demás completaban las sentencias. Ella pasaba los dedos sobre las cuentas del rosario. La gente miraba hacia el centro de la habitación, donde se encontraba la caja flanqueada por 4 cirios de llamas titilantes y adornada por 2 coronas de muerto, una en la cabecera y otra a los pies. «Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén», continuaba la anciana. «Amén», contestaron en coro los asistentes y regresaron lentamente a sus asientos, como si aquella lentitud aumentara más la solemnidad del funeral. Mientras rezaban, María había estado preguntando constantemente a Amelia si ya había buscado el encargo que tanto le preocupaba. Amelia ya estaba fastidiada y le reclamó: «Ay, mamá, solo tiene unas horas de fallecida. Espera siquiera hasta mañana». María le contestó casi con furia: «¿Mañana? Si ya sabes cómo es Gregoria de oportunista. ¿Y quieres que esperemos hasta mañana? Sal inmediatamente, que en cualquier descuido, esta nos gana. Esta vecindad es la única propiedad que tenía la abuela y nos pertenece por derecho». Amelia estaba a punto de levantarse cuando su mamá la jaló por el brazo para darle la última instrucción: «Busca especialmente en el cuarto de la abuela». Amelia salió con la mirada muy abajo, no sin antes ver con el rabillo del ojo a su tía Gregoria, que estaba en el asiento más próximo al féretro. Gregoria, con la cara hinchada y roja de tanto llorar, ya había conseguido la calma y solo miraba sus manos que movían nerviosamente el pañuelo con el que habían jugado sus lágrimas. Después vino el entierro y los novenarios. Gregoria, por su adolescencia, no sabía todo lo que acarrearía la muerte de su abuela. En aquellos días grises se limitaba a recordar los tiempos pasados y sentía el profundo dolor de la ausencia. De pronto se vio sola en aquella habitación que también había sido de la que fue prácticamente su madre. Con lágrimas en los ojos, se dirigió hasta la colcha de lino que entre las dos bordaron, o al menos eso le hizo creer su abuela, quien muchas veces tuvo que deshacer los nudos de Gregoria, reemplazándolos por una flor colorada. Acarició la colcha y entre sollozos se envolvió en ella como queriendo quedarse para siempre en los recuerdos. Lloró hasta quedar dormida. Con el paso de los días, Gregoria se dio cuenta de que no sabía hacer nada, ni lavar, ni cocinar, ni limpiar. Después ocurrió lo inevitable: el poco dinero que su abuela guardaba en una lata se terminó. Tuvo que recurrir a su prima María, quien le arrimó de mala gana un taco, mientras las sobrinas cuchicheaban sobre ella entre risas burlonas. Esas humillaciones y su poca experiencia la llevaron a tomar los consejos de su amiga, a la que siempre veía bien vestida y perfumada. Así es que pensó en nada malo podría ocurrir si optaba por la vida fácil que tanto le aconsejaba Remedios. Fue así como pocos días antes del Día de Muertos empezó a salir por las noches. El día de los difuntos mayores sacó de la lata el dinero que había juntado, con el fin de comprar muchas flores, dulces y comida, y todo lo que le gustaba a su abuela. Todo esto lo pondría en la ofrenda que, como todos los años, se levantaba en el patio de la vecindad. Esa noche se topó de frente con un hombre sombrerudo y de bigote, que con aliento pestilente se acercó y la invitó a irse con él. «Ora, chula, véngase conmigo, que no se ha de arrepentir». Y Gregoria se tomó del brazo de aquel hombre, quien la llevó por calles y calles hasta sacarla del pueblo. Después de mucho caminar, llegaron a un paraje cerca de un riachuelo que pasaba por ahí. El hombre la tomó con sus brazos corpulentos,
Gregoria sintió un filo frío en la nuca, pero fue el hedor de aquel hombre lo que la hizo estremecer. El hombre le susurró que nomás quería el dinero que traía guardado. Así, de un jalón, le arrebató la bolsa y después le dio un empujón que la mandó al fango. Tirada en el suelo, miró cómo el tipo se alejaba con su dinero hasta perderse entre los matorrales. Gregoria regresó a la vecindad con la ropa enlodada, la cara hinchada de coraje y los pies deshechos por la caminata. A la entrada se topó con su prima María, quien al ver el estado en el que venía Gregoria, se tapó los ojos con una mano y entró corriendo a su casa. Cuando Gregoria entró en su habitación, la encontró hecha un caos. Los cajones abiertos, la ropa tirada en el suelo y en la cama, las cajas volteadas. Se imaginó que aquel destrozo seguramente lo había hecho Amelia, pues ya se había dado cuenta de que ella y su madre buscaban afanosamente algo. Esto provocó que Gregoria se sintiera aún más triste y desdichada. No tenía a nadie, y para colmo, le habían robado el poco dinero que tenía. «Mi abuela se va a quedar sin sus flores», pensó con mucho dolor. En eso se acordó de la medallita que siempre cargaba en su pecho. Se la quitó, la guardó en un pañuelo y salió. Al volver tenía un gran ramo de rosas rojas en la mano y un poco de pan de muerto, dulce de calabaza y un par de veladoras. Su rostro lucía iluminado de felicidad. Se levantó y se cambió, cantando la cancioncilla que siempre entonaba su abuela, y salió al patio, donde ya estaba la ofrenda que levantara la gente de la vecindad. Al ver que Gregoria llegaba con cosas para la ofrenda, María le dio la espalda y siguió en su faena, dando órdenes a sus hijas. Gregoria se acercó a María, pero ésta la ignoró, y lanzó sus palabras con el propósito de humillarla. La llamó hija de la calle, suripanta, y luego le dijo que quería que desocupara su cuchitril, porque en su casa solo vivía gente decente. Finalmente le anunció que no la corría esa misma noche solamente por ser Día de Muertos. Gregoria sintió que la sangre le subía de golpe a la cabeza. Las rosas se le resbalaron de las manos, las lágrimas corrieron incontrolablemente por sus mejillas. Dio la media vuelta para volver a su habitación, pero al punto regresó a recoger las rosas que parecían manchadas de sangre volcadas en el piso. Tal era su corazón arrojado y despedazado en el suelo a causa de tan crueles palabras. Salió de la vecindad sin rumbo fijo. Había recogido el ramo de rosas y aún llevaba una bolsa con el dulce, el pan y las veladoras. Así anduvo hasta el anochecer. Sin proponérselo, llegó hasta las puertas del cementerio, donde la algarabía y la fiesta reinaban como en ningún otro lugar del pueblo. Gregoria intentó buscar la tumba de su abuela, pero había tanta gente en el panteón que se desorientó. Desesperanzada, se sentó sobre una tumba abandonada, sucia y casi cubierta por la maleza. Al parecer, a nadie le importaba el difunto que descansaba ahí. Gregoria decidió arreglarla y ponerle lo que había comprado para su abuela. Cuando limpió la lápida, leyó Audencio González. Esa noche Gregoria regresó a su habitación para recoger sus cosas. Era su última noche en esa habitación. Se acostó en su cama y no lloró más porque ya no era posible llorar más. Pensaba en todo lo ocurrido ese día y lo que faltaba por venir, soledad y miseria. Así se quedó un buen rato, con la luz encendida y la mirada fija en el techo. De pronto escuchó una voz que le decía: «No esté triste, señorita». Gregoria se incorporó. En su habitación estaba un hombre maduro, vestido con traje antiguo y un clavel marchito en el ojal del saco. Aquel extraño sujeto la miraba, apoyaba una mano en su bastón y con la otra sujetaba su sombrero de copa. Enseguida se presentó diciendo su nombre. «Soy Audencio González, a sus pies», dijo con una leve reverencia. «Yo me llamo Gregoria», contestó la joven, y extendió la mano para que aquel personaje la besara. Este ofreció disculpas por el atrevimiento de haberla seguido desde el panteón y enseguida le aclaró: «Señorita Gregoria, usted me ha dado una alegría que jamás conocí, y a la vez una tristeza dulce y muy honda al ver su carita de dolor». Gregoria jamás había oído palabras tan bonitas.
Déjeme agradecerle su bondad al acordarse y compadecerse de este hombre que durante su vida no pensó en nadie más que en sí mismo. «Traigamos la fiesta aquí ahora hasta su habitación», gritó el hombre, y Gregoria asintió con la cabeza, recobrando nueva alegría. En ese momento 4 hombres entraron en la habitación. Vestían de charro y traían consigo una guitarra, violín, trompeta y guitarrón. Aunque sus instrumentos eran viejos y sus trajes lucían polvorientos, se pusieron a tocar alegremente, y la habitación de Gregoria empezó a llenarse de los personajes más extraños. Pronto aquello se había convertido en verdadera fiesta, en la cual Gregoria era la anfitriona. Hasta el patio llegaba el sonido de la música y las carcajadas. María salió en bata de dormir, con el rostro desencajado y la escopeta en la mano. Suponía que Gregoria se había atrevido a llevar a la vecindad todo el antro arrabalero al cual pertenecía, según dijo a sus hijas. Amalia, por ser la mayor, la acompañó al patio. «Pero ahora sí que me van a escuchar esa tal por cual», gritó enfurecida. Pero Amelia se detuvo a mitad del patio con la boca abierta. «¿Qué diablos, chamaca?», dijo María, y volteó hacia donde miraba Amelia. Tras la ventana, cuyas cortinas estaban descorridas, Gregoria bailaba alegremente, platicaba y se reía, pero en su habitación solamente estaba ella. «Ahora esta sí se volvió loca», dijo María, sin poder creer lo que veía. «¿Y la música? ¿Y las voces? ¿De dónde las saca?», preguntó Amelia con rostro estupefacto. En eso la puerta de la habitación de Gregoria se abrió, exhalando un aire a putrefacto que les causó náuseas a la madre y a la hija. 3 personajes de la fiesta, al verlas desde la ventana, por pura diversión, decidieron salir a saludarlas. Uno llevaba una soga al cuello, de su rostro morado sobresalía una lengua sin vida colgando hasta la barbilla. Otro tenía la camisa manchada de sangre. El tercero, que parecía mujer, tenía el rostro amarillo y los labios pálidos. De su aliento emanó un olor a azufre cuando dijo: «Buenas noches, señoras». María y Amelia no supieron de sus pies hasta que ya estaban muy lejos de la vecindad y lejos del pueblo, jalando a las 2 niñas más pequeñas que lloraban preguntando a dónde iban. Mientras tanto, la fiesta estaba más alegre que nunca. Gregoria bailaba y bailaba sin cansarse. También reía y platicaba con sus peculiares invitados, pero de pronto, entre la concurrencia, hubo alguien que llamó su atención. Era una viejecita cuyo rostro no alcanzaba a distinguir. Dejó a su pareja en turno y se acercó curiosa. Cuando estuvo cerca reconoció sus rasgos. «¡Abuela! ¿Eres tú?», preguntó emocionada. La abuela sonrió dulcemente. Gregoria la abrazó y la anciana le acarició el cabello. No necesitaron decirse nada. Las miradas de amor y alegría bastaron. Afuera, la noche perdía su dominio y el amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte. «Señores», dijo Audencio González, «ha llegado el momento de partir. Señorita, ha sido un placer compartir esta velada con usted». Los invitados se fueron uno a uno. La última fue la abuela, que se despidió de su nieta con un beso en la mejilla y un fuerte abrazo. Sin embargo, ya estando en la puerta, una nueva actitud invadió el ánimo de la abuela, quien dijo bruscamente: «¡Ay, hija, qué fodonga eres!». «¿Por qué lo dices, abuelita?». «Porque no quieres trabajar. Tienes todo tirado y nunca barres debajo de la cama». «Pero siempre barro», replicó la joven. «No, no es cierto, barre debajo de la cama, anda», dijo enérgica al tiempo que imitaba con sus brazos el movimiento de barrer. «Tienes que dejar todo muy limpio y sobre todo barre, barre, barre». Cuando terminó de decir eso, la vieja se fue con el resto de los invitados. Gregoria se sentó y comenzó a reflexionar lo que su abuela le acababa de decir. Sin darle más vueltas a la cabeza, comenzó a escombrar y a barrer la habitación. Puso especial cuidado en pasar la escoba debajo de la cama. De pronto, sintió que la escoba pegaba con algo que estaba pegado a la pared. Se inclinó y con gran esfuerzo jaló aquello y lo sacó. Era una pequeña caja de madera que nunca antes había visto. La abrió.
Adentro encontró varias cartas y papeles que fue leyendo uno por uno. Entre ellos encontró aquello que tanto habían buscado María y Amelia: el testamento. En él, su abuela nombraba a Gregoria dueña absoluta de la vecindad. Además, le recomendaba llevar una vida honesta, sin dejarse llevar por las malas amistades. Historias de fantasmas del Panteón de Dolores. El Panteón de Dolores es el más grande y famoso de la Ciudad de México. Su historia se remonta a 1875, cuando se fundó a las afueras de la ciudad. El nombre lo tomó de la señora Dolores Murrieta Galloso, quien adquirió los terrenos para su construcción. Este panteón es uno de los más hermosos. Lejos de ser lúgubre y escabroso, es un lugar lleno de paz y estética. En los últimos censos del gobierno del Distrito Federal, se anunció que cuenta con casi 8 millones de ocupantes entre sus tumbas, nichos y mausoleos. Este dato es interesante, pues el lugar alberga casi a la totalidad de la población de la ciudad. El mayor atractivo del panteón es la Rotonda de las Personas Ilustres, espacio creado a iniciativa del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, destinado a conservar los restos mortales de mexicanos cuyas vidas dejaron huella en la historia de la nación. En su interior se pueden encontrar héroes, militares, artistas, científicos, investigadores, políticos y todo mexicano cuyas acciones engrandecieron a la patria. Para su mantenimiento se designó el llamado Consejo Consultivo de la Rotonda bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación, el cual está conformado por los secretarios de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Educación Pública y otros, como el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes o el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando se pretende que un mexicano sea enterrado en la Rotonda, los miembros del Consejo deliberan y envían una propuesta al presidente, quien decreta la inhumación. La Rotonda es el lugar por excelencia para rendir homenaje a los hombres y mujeres que han engrandecido a nuestra nación, aunque cabe mencionar que los restos de algunos otros héroes se encuentran en la Columna de la Independencia, el Monumento a la Revolución o el Panteón de San Fernando. La historia que a continuación se relata tiene que ver con uno de estos héroes, Venustiano Carranza, icono de la revolución por su papel como presidente revolucionario y creador de la Constitución de 1917, que actualmente rige al país. El último año de su vida fue muy agitado, pues quiso poner en la presidencia a Ignacio Bonillas, uno de los colaboradores más cercanos. Esta acción no fue aceptada por otro personaje importante de la revolución, Álvaro Obregón, quien promulgó el Plan de Agua Prieta, mediante el que desconocía a Bonillas y se sublevaba contra él y Carranza. Ante las acciones de Obregón, Carranza se trasladó con todo su gobierno a Veracruz, donde estableció la sede temporal del Poder Ejecutivo. Durante esta huida, Carranza se llevó mobiliario, documentos, el Tesoro Nacional y hasta las máquinas para troquelar moneda. De esta acción surgió el término carrancear como sinónimo de robar. Ante la inminente llegada de Álvaro Obregón a Veracruz, Carranza se internó en la Sierra Norte de Puebla, acompañado de escoltas del Colegio Militar. Ahí en el pueblo de Tlaxcaloltongo, Carranza fue asesinado mientras dormía en un jacal por las tropas del coronel Herminio Márquez, el 21 de mayo de 1920. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México e inhumado en el Panteón de Dolores. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Monumento a la Revolución. No obstante, luego de la exhumación de sus restos, comenzaron a ocurrir sucesos extraños alrededor de la que fuera su tumba.
Después de las 12 es mejor no caminar por aquí, dice Emiliano Guzmán, un viejo trabajador del Panteón de Dolores. A mí nunca me han espantado, pero mi padre contaba que a él a cada rato le tocaba ver cosas raras. Este es más bien un oficio por tradición que por estar muy bien pagado. Mi padre me contaba que ahí en donde está el ángel, después de las 12 de la noche, a menudo se escuchaban los pasos como de alguien marchando. Él decía que varias veces vio a un soldado que hacía guardia junto a la tumba que alguna vez guardó los restos del presidente Venustiano Carranza. El soldado traía un mosquetón y si alguien se acercaba a la tumba, se podía sentir el arma en la espalda. Dicen que el fantasma de ese soldado ronda por aquí porque en vida fue escolta de Carranza y que estaba dormido cuando lo mataron en Puebla y aunque sea muerto, viene a cumplir con su deber. También mi padre nos contaba que varias veces se apareció, no solo a él, sino a otros compañeros, un niño como de 8 años de edad, llorando, pidiendo que su mamá viniera a visitarlo. El niño daba su dirección, pero nadie nunca se atrevió a buscar a la señora. También por la sección de los italianos, dicen que en la noche se ve la sombra de una mujer sentada en su tumba, llorando porque a punto de casarse, enfermó y murió. Durante su enfermedad, su prometido siempre estuvo con ella y le prometió que si moría, iría al panteón a visitarla todos los días. La mujer murió y el novio nunca cumplió su promesa. Por eso, los que la oyen dicen que su llanto es muy doloroso y triste. La abuela Mariana. En el pueblo de San Francisco, Campeche, se suscitaron innumerables historias que sorprendieron a la población, sobre todo en aquel periodo posterior a la conquista donde empezaron a producirse muchos episodios inéditos en la región. Los nativos tenían la firme creencia que todo lo malo que les sucedía derivaba de la mezcla de razas, y aún décadas después de la llegada de los españoles y con nuevas estirpes, se hablaba sobre diversas maldiciones de las que eran objeto. Doña Mariana era una anciana que habitaba en ese pueblo. Todos sus hijos habían muerto luego de una terrible epidemia que azotó a la ciudad. Por si fuera poco, el mal tiempo predominaba en la región, por lo que se sufría de escasez de alimentos. Afortunadamente la abuela Mariana no se encontraba completamente sola. A la enfermedad había sobrevivido su nieto, un joven de piel morena que por necesidad y debido a la precaria situación por la que atravesaban, tuvo que dedicarse a la pesca. A la anciana no le agradaba mucho la idea, sin embargo, no había manera de proveerse de alimentos, pues el comercio había quedado muy dañado y las autoridades no permitían todavía la salida o entrada de personas al pueblo. Los hombres se lanzaron a la mar con la intención de conseguir un poco de alimento, y pese al mal tiempo salieron victoriosos. El nieto de la abuela Mariana se distinguió como el mejor pescador, y en poco tiempo ya era conocido entre la población de San Francisco. Todos los días, antes de partir, doña Mariana acompañaba a su amado nieto al muelle. Antes de que el barco zarpara, ella le encomendaba a la Virgen de Guadalupe, pues el tiempo en alta mar era un suplicio para ella. La mayor parte del día se le veía en el templo, arrodillada pidiendo por su pariente y por todos los hombres pescadores. El mal tiempo no cedía y una tarde una fuerte tormenta azotó la región. Las mujeres atemorizadas se postraron en el muelle, en espera de sus pescadores. Ningún barco se avirozaba y la desesperación invadía a las personas. Doña Mariana fue la última en llegar, pues a su edad el caminar se le dificultaba un poco. No terminó bien sus oraciones en la iglesia, cuando se dirigió hacia el embarcadero. Para cuando ella llegó al lugar, algunos hombres habían arribado también. Sin embargo, la tristeza se reflejaba en sus rostros. Doña Mariana pensaba que debido al temporal no había obtenido ningún pescado. Pero lo cierto fue que los varones traían consigo el cuerpo de un joven muchacho
que había perecido ahogado al caer del barco durante la tormenta. La abuela Mariana tenía un mal presentimiento y eso empezaba a angustiarla. Para cuando llegó hasta donde estaban los pescadores con el cuerpo, su presagio se volvía realidad. El joven muerto era su nieto. La anciana lo miró con ternura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Grande fue su esfuerzo, pues trasladó el cuerpo hasta la iglesia, lo colocó bajo la imagen de la Virgen y ahí lloró inconsolablemente. Algunos conocidos quisieron ayudarla a cargar el cadáver del joven, pero ella se opuso y gritó que la dejaran sola. Una y otra vez maldijo la hora en que su nieto se volvió pescador y sobre todo maldijo a las aguas del mar. Las culpaba de arrancarle sin piedad la vida a su nieto. En la iglesia rezó fervientemente durante más de 2 horas. Pedía a todos los santos llevarla con su nieto y reunirla también con sus hijos. En sus plegarias mencionaba que ya no tenía motivo para seguir viviendo, pues había quedado sola en el pueblo. A la mañana siguiente el párroco encontró a la abuela Mariana recostada sobre el cuerpo inerte de su nieto. El sacerdote intentó por todos los medios despertarla sin conseguirlo. Para sorpresa de los presentes, la anciana también había muerto. Sus súplicas fueron escuchadas. Por esta razón, en los días que predominan el mal tiempo, en la iglesia ubicada en el pueblo de San Francisco, se ve a una viejecilla ataviada de negro arrodillarse ante la imagen de la Virgen de Guadalupe para orar. Cuenta la leyenda que esta mujer es la abuela Mariana, quien eleva sus oraciones por todos los pescadores que se encuentran en alta mar y reza a su vez porque finalice la tempestad. Leyenda de la mano peluda de Puebla. El Monte de Piedad fue fundado por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, en el año de 1775 y ubicado en la Ciudad de México, con la única finalidad de ayudar a la gente necesitada, dándole un poco de dinero para que pudiera sobrellevar sus penas. Don Pedro Romero no era un hombre aprovechado, sino un hombre que protegía del mejor modo a los más pobres. De la misma manera era don Alejandro Ruiz Olavarrieta, quien también creó un Monte de Piedad, aunque éste lo hizo tiempo después en la ciudad de Puebla, en el año 1890. Pero como gente aprovechada siempre ha habido en este mundo, no faltaron aquellos que vieron en dicho acto noble la mejor manera de conseguir ganancias a costa de las necesidades de muchísimas personas. Y fue así como empezaron a abundar en el país negocios que dejaban a sus avariciosos dueños ganancias exorbitantes. Los fundadores de aquel tipo de negocios, llamados Montepíos, no encontraron mejores aliados que las autoridades que estaban al servicio del gobierno de Porfirio Díaz, quienes también se beneficiaban de una u otra manera otorgando permisos, licencias y toda clase de documentos legales que permitieran la apertura de semejantes fuentes de dinero. Pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño del Monte de Piedad, esto no era posible, ya que generalmente entregaban a los pobres muy poco dinero por sus bienes. También era frecuente que el producto nunca volviera a las manos de su legítimo propietario, porque los hábiles estafadores se quedaban con él con el pretexto de que el plazo había vencido, o daban por perdido el artículo por considerarlo de poco valor. Y obviamente, todo lo que no se devolvía llegaba a manos de quienes regenteaban dichos negocios de préstamo. Pero a pesar de esto, esta actividad crecía y crecía, mientras en las calles se iban fraguando las revueltas de la lucha revolucionaria. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla de aquella época, que tenía tanto pelo en el cuerpo que parecía mono, era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Horta estaba casado con una mujer que hablaba de un modo tan torpe
y atorado que todo el mundo le llamaba la gangosa. El señor Horta no era muy querido en esa ciudad, dada su prepotencia, y ese modo suyo de demostrar su riqueza, ostentándola de manera tan grosera como cubrirse los dedos de las manos con llamativos anillos de oro o colgarse piedras preciosas de todos los colores y tamaños. La historia se convierte en leyenda cuando el avaro Horta muere. No se sabe si la gente miente para oscurecer aún más la historia de este hombre o si realmente lo que aquí se narra sea verdad. Pero lo que sí es cierto es que actualmente la historia de la mano peluda se escucha en todos los rincones de México. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, de una tumba, cuando llega la medianoche, escapa únicamente la mano de los restos de la persona que ahí reposa. La mano, luego de traspasar la barda que rodea el cementerio, sale del camposanto y se dirige hacia las calles de Puebla, por donde la horrible mano peluda corre sobre los dedos y al encontrar a alguna persona se le trepa a la cara, le arranca los ojos y luego la ahorca. Enrique Cordero, quien juró y perjuró que tuvo la oportunidad de ver este hecho con sus propios ojos, escribió esta historia. Este hombre se distinguía por dos características muy singulares. Tenía los dientes saltones como de caballo y llevaba unos lentes de fondo de botella. Sin embargo, tenía un corazón muy noble, pues a pesar de que no nadaba en dinero, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, por lo que luego de conocer la historia, quiso saber por qué había una mano peluda corriendo por las calles poblanas durante la noche, de modo que fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. El sepulturero le contó lo siguiente: todas las noches sale del sepulcro una mano y puede verse que en sus dedos lleva muchos anillos de piedras preciosas. En cuanto sale de la tumba, vuelve a sus presas, que generalmente son personas de malos sentimientos, y luego las persigue corriendo tras de ellas por las calles. Pero no solo es una mano, sino parte del brazo que lleva aún sangre negra y reseca que le da un aspecto espeluznante. Enrique, sin embargo, no sabía que el sepulturero, quien emitía una pestilencia por la boca que dejaba sin respiro al pobre escritor, le mentía. A pesar de todo, no se sintió satisfecho con la explicación del hombre, así que decidió investigar por su propia cuenta hasta llegar al fondo del asunto. Luego de averiguar por aquí y allá, empezó a atar cabos y llegó a la conclusión de que la misteriosa mano peluda, al parecer, había pertenecido a un hombre que en vida había gozado de muy buena situación económica y que ahora se vengaba de todos sus enemigos, asesinándolos después de perseguirlos en medio de la oscura noche. Para completar su investigación, Enrique se dirigió al depósito de cadáveres, donde prosiguió sus pesquisas y averiguó el nombre de las víctimas de la mano peluda. Y ¡oh sorpresa!, comenzó a hallar coincidencias entre ellos, cosa que hasta ese momento las autoridades que investigaban los crímenes no habían hallado. De todos los muertos que se habían encontrado, fueron 3 los que más llamaban su atención. Un indígena de apellido Zambrano, que fue el primero que murió. El segundo fue Venustino, y el tercero era uno de los 2 hermanos Calasanz. El elemento en común entre ellos era que se habían dedicado al asunto de los empeños. Los hermanos Calasanz, por ejemplo, tenían el Montepío más grande de todo Puebla. Pero Cordero no se conformaba con lo que iba sabiendo del asunto, ya que pretendía averiguar todo sobre cómo habían ocurrido las muertes. Tanto así que la misma policía poblana le recomendó que dejara la investigación a las autoridades, pues según le decían, a todos aquellos que se metían en el caso de los muertos de la mano peluda, algo maléfico les ocurría siempre. Cordero, amigo de la verdad, no se rendía ante estos comentarios y empezó a creer que lo que pasaba era que en realidad existía un posible convenio de intereses entre la policía y algún hombre poderoso que era el verdadero culpable de los asesinatos. Decidió entonces ir al cementerio y ver qué era lo que ocurría. Para entrar al cementerio de San Francisco, Enrique se trepó por la barda y se sentó a esperar. Así permaneció durante un buen rato hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral, y al no ver nada extraño y ya agotado por la espera,
decidió que lo mejor era irse, por lo que se fue a su casa a dormir. Pero justo cuando iba a acostarse, escuchó en la ventana de su cuarto un ruido que poco a poco se hacía más audible. Parecía como si unas uñas desesperadamente estuvieran rasguñando el mosquitero de alambre. Cordero, valiente como era, no se asustó por aquella pequeñez. Pensó que se trataba de un pobre e indefenso murciélago atrapado en el mosquitero. Entonces se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito, pero nueva sorpresa. La que le saltó directamente a la cara fue la mano peluda que le dijo con voz sepulcral: «Te mataré por meterte en lo que no te importa, por tratar de delatarme. Morirás porque eres un mal hombre». Al mismo tiempo que la mano le gritaba, le apretaba el cuello para matarlo. Pero Enrique Cordero fue más hábil que su enemiga y atinó a decir con todo su esfuerzo: «No puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno». Y cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello. La mano peluda, convencida de lo que Enrique decía, y en vista de que no podía matarlo, decidió sacarle los ojos para que ya no se metiera en lo que no le importaba. El hombre quedó con 2 huecos en la cara, de los que escurría mucha sangre. La mano se retiró del lugar dando grandes carcajadas. Enrique Cordero, entonces ya sin ojos, no pudo seguir trabajando, por lo que decidió que sería mejor refugiarse en un convento y dedicarse a la meditación y a la oración por el resto de su vida. Los rumores que en torno a la mano peluda corrían eran que ésta pertenecía a un alma en pena que estaba castigada por haber despojado a mucha gente pobre de sus bienes, razón por la cual un gran número de personas pretendieron cazarla con la intención de apoderarse de las riquezas de este extraño. También se decía que la mano peluda era el ánima del que en vida regenteara el Montepío de la calle Merino, la casa comercial de los Villa, y que por haber desvalijado a tanta gente pobre, estaba condenada a penar. Fue precisamente esta ignorancia la que hizo que la mano peluda escapara de las cadenas del cementerio de San Francisco. Y era tanto el fervor que ocasionaba la mano que muchos sacaban beneficio del asunto, asegurando que la habían visto u oído, o incluso que habían hablado con ella. Sea como fuera, la mano peluda huyó y por mucho tiempo no se supo de ella. Pero tiempo después algo grave sucedió en la ciudad de Puebla. Una noche el segundo de los hermanos Calasanz se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba, para que nadie pudiera asaltarlo. Poco antes de que llegara a su casa, cerca del palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el Teatro Principal, se escuchó un grito: ¡Auxilio! ¡Auxilio! Al que siguió inmediatamente un triste quejido. ¡Ah! Calasanz y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un hombre tirado en el suelo, que entre llantos se lamentaba diciendo: ¡La mano peluda regresó! ¡Me atacó! Los 3 hombres rieron a carcajadas burlándose del hombre, pues sabían que la mano peluda no existía, ya que ellos eran los responsables de la leyenda que habían inventado con el propósito de ocultar los asesinatos de sus rivales. Llegaron pues a la casa de Calasanz y ahí festejaron el asunto comiendo y bebiendo. Estaban tan contentos y alegres que casi no escucharon unos ruidos afuera de la casa. Pero el ruidillo, que en un principio no era muy intenso, poco a poco iba en aumento. ¡Ah, ratas cochinas!, exclamó Calasanz, mientras el sonido había cambiado de lugar y provenía de la puerta principal. El guardaespaldas, que parecía más fuerte, alistó su arma y fue a ver qué pasaba. Abrió entonces la puerta. Un brazo amputado, ensangrentado y peludo apareció a sus pies. Al principio, al guarura solo le produjo un asco horrible, pero al ver a la mano con tantos anillos que parecían muy finos, el asco desapareció y decidió recogerla y mostrársela a los otros 2 hombres. «Miren», dijo a los 2, «alguien aventó esta porquería a la casa, y vean qué hermosos anillos». Entonces la mano, como si hubiera despertado,
brincó a rostro del robusto guardaespaldas y le sacó los ojos completitos, dejando en la cara del hombre solo 2 hoyos chorreantes de sangre. Los otros, al ver la escena, quedaron aterrados y llenos de pánico, y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, sin importarle la de su patrón, la mano le brincó de igual manera y también le sacó los ojos. Sin embargo, si no hubiera sido por esto, Calasanz no hubiese podido escapar como lo hizo. Salió de su casa a todo correr y fue a buscar refugio detrás de la catedral. Todo Puebla pensaba que Calasanz había asesinado a sus 2 empleados, pero él negó todo y en realidad decía la verdad, pues no era el culpable de aquellos 2 crímenes. Lo primero que hizo Calasanz fue vender cuanto poseía y luego se fue a vivir a Atlisco para llevar una vida totalmente consagrada a la misericordia. Durante un buen tiempo, los hermanos Calasanz, antes de dormir, no dejaron de revisar toda la casa. Pedían por todos los medios que las puertas y ventanas permanecieran cerradas toda la noche, y además daban monedas a los pobres para que la mano peluda no se les apareciera. Fue esta la única forma de proteger su vida, pues ya suficiente miedo habían padecido cuando llevaban una vida poco noble.